Vivimos en una época de voces contradictorias. Unos dicen que la homosexualidad es un invento moderno, una moda cultural del siglo XXI. Otros aseguran que es simplemente una variación natural de la humanidad. Pero la verdad es mucho más antigua. El fenómeno que hoy divide opiniones y redefine debates sociales ya estaba registrado en las páginas más antiguas de la Biblia. No nació en nuestras ciudades de neón ni en foros digitales. Es un eco que resuena desde los albores de la civilización, un hilo oscuro tejido en la historia humana. La pregunta es inevitable. ¿Qué dice Dios? ¿Qué revela su palabra eterna sobre el origen de esta condición? ¿Quiénes fueron los primeros en caminar por esa senda y cuáles fueron las consecuencias? Hoy no seguiremos ideologías ni opiniones pasajeras. Nos sumergiremos en las Escrituras para descubrir la verdad desde la perspectiva del Creador. Acompáñanos, suscríbete y prepárate, porque lo que vas a escuchar podría sacudir tu manera de entender la fe y la sexualidad. El diseño divino en la creación. Para entender cualquier desviación, primero debemos comprender el diseño original. Para diagnosticar una enfermedad, primero debemos conocer la anatomía de un cuerpo sano. De la misma manera, para comprender el origen del homosexualismo, no podemos empezar en Sodoma ni en Roma. Debemos empezar en un jardín. Debemos regresar al principio, al Edén, cuando la creación aún olía a la gloria de su Creador. Allí, en el silencio majestuoso del amanecer del mundo, Dios no solo estaba creando estrellas y océanos, estaba revelando su propia naturaleza. El libro de Génesis no es un mero cuento sobre Adán y Eva, es un espejo teológico que refleja el corazón de Dios en la estructura misma de la humanidad. Escucha con atención las palabras que fundaron nuestra existencia. En Génesis capítulo 1, versículo 27, «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Detengámonos aquí. Esta no es una simple declaración biológica, es una de las afirmaciones más profundas de toda la Biblia. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? ¿Significa que Dios tiene un cuerpo físico? No. La imagen de Dios, la imago Dei, es mucho más profunda. Es un reflejo de sus atributos, la capacidad de amar, de crear, de razonar, de tener comunión, de gobernar. Pero el versículo añade una clave fundamental. Esta imagen no se revela completamente en un individuo aislado. Se manifiesta en la dualidad complementaria, varón y hembra. El hombre solo no es la imagen completa. La mujer sola tampoco lo es. Es en su unión, en su diferencia y complementariedad, donde la imagen de Dios brilla con una luz especial. ¿Por qué? Porque Dios mismo es comunión. Nuestro Dios no es un ser solitario y monolítico, es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios, viviendo en una eterna danza de amor, entrega y comunión. El gran teólogo del siglo XX, Karl Barth, lo expresó de manera brillante. El ser humano solo puede entenderse como un ser en relación, porque Dios mismo es relación. Así, cuando Dios creó al varón y a la hembra, no estaba simplemente diseñando un método de procreación. Estaba imprimiendo en el tejido de la humanidad un eco de la vida trinitaria. La diferencia entre hombre y mujer no es un accidente evolutivo, es un ícono sagrado de la diversidad en la unidad que existe en la deidad. Su unión es un reflejo terrenal de esa comunión celestial. El libro de Génesis lo confirma y lo eleva a un pacto en el capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta expresión, una sola carne, va mucho más allá del acto físico. Es un misterio teológico.
dos seres distintos, con cuerpos, mentes y almas diferentes, se convierten en una nueva unidad, un solo ser, sin perder su individualidad. Esta unión visible, hombre y mujer, se convierte en un símbolo poderoso de la unidad perfecta que existe dentro del Dios Trino. Es una lección viviente sobre la naturaleza de Dios. Los antiguos sabios de Israel comprendieron esta dimensión espiritual con una profundidad que a menudo hemos perdido. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, folio 58a, enseña que la unión entre hombre y mujer no es solo un mandamiento para poblar la tierra, sino un acto que refleja la creación misma. Para ellos, la complementariedad sexual era un eco de la vida divina. Cualquier alteración de este diseño no era simplemente una ofensa contra la moral humana, sino una disonancia cósmica, una afrenta contra el orden sabio y bueno establecido por el Creador del universo. El Zohar, un texto fundamental de la mística judía, llega a decir que la Shejinah, la presencia divina, solo puede reposar plenamente en un hogar donde un hombre y una mujer están unidos en santidad. San Agustín, uno de los más grandes pensadores del cristianismo, meditó profundamente sobre este misterio en su obra monumental, La ciudad de Dios. Escribió: el orden del Creador es sabio porque procede de su misma naturaleza. Cuando el hombre se aparta de ese orden, no se eleva hacia la libertad, sino que desciende a la corrupción. La esencia de Dios es santidad, orden y armonía. Por lo tanto, toda expresión de la sexualidad que se desvía de su diseño original, sea la homosexualidad, el adulterio o cualquier otra forma, rompe esa armonía y en lugar de plenitud, produce un profundo vacío existencial. Incluso la psicología moderna, sin usar un lenguaje teológico, apunta a una verdad similar. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, señaló que el ser humano encuentra el sentido y la plenitud no al mirarse a sí mismo, sino al trascenderse en la entrega amorosa a otro. Y esto es precisamente el corazón del diseño de Dios para la sexualidad. Una escuela de amor donde aprendemos a salir de nuestro egoísmo para darnos completamente al otro, a un otro que es diferente y complementario. La entrega entre hombre y mujer, entonces, no es un mero instinto biológico, es un reflejo de la esencia misma de Dios, que es amor que se dona, amor que se entrega, amor que crea vida. Por eso en Génesis, la sexualidad no es un apéndice, un accidente o una opción cultural. Es una parte central de la revelación de Dios. El varón y la hembra, en su diferencia y en su unión, existen para reflejar la comunión eterna del Dios Trino. En esa unión se revela la esencia de Dios como relación, como donación, como amor que engendra vida nueva. Todo lo que se aparte de este diseño fundamental, ya sea el homosexualismo, la poligamia o la promiscuidad, no nace de la esencia divina, no brota de la tierra santa de la creación original, nace de una fractura, de una ruptura, de la herida profunda introducida en el mundo por el pecado. La corrupción original, la generación del diluvio. Ahora bien, estimado oyente, con el diseño perfecto de Dios claro en nuestra mente, debemos hacer una pregunta difícil. ¿Qué salió mal? ¿Cómo pasamos del jardín del Edén a un mundo lleno de confusión y desorden sexual? Antes de hablar de la generación antediluviana, de Sodoma, de Pablo o de las prohibiciones de la ley, debemos establecer una verdad esencial y dolorosa. La sexualidad humana, que tiene sus raíces en el ser mismo de Dios, fue corrompida. Era santa porque procedía de un Dios santo. Era complementaria porque reflejaba a un Dios que es unidad en diversidad. Y era fecunda porque provenía de un Dios que es fuente de vida. La tragedia de la historia humana es que este diseño sagrado fue profanado.
Y aquí, amigo oyente, encontramos la verdadera clave para comprender el origen del homosexualismo, no en teorías genéticas modernas, no en discursos culturales, sino en el quebrantamiento de la imagen de Dios en el hombre. El diseño era perfecto, pero la armonía se quebró. Se rompió en un momento de rebelión, cuando el pecado entró en la historia humana como un veneno letal. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, lo resume con una claridad devastadora. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La caída en el Edén no fue un simple error, una pequeña desobediencia. Fue un acto de traición cósmica que tuvo consecuencias catastróficas. No solo trajo la muerte espiritual, la separación de Dios, sino que también desató la corrupción en cada fibra del ser humano. Nuestra mente, que fue creada para conocer la verdad, ahora se inclina hacia la mentira. Nuestras emociones, diseñadas para el amor y la alegría, ahora son esclavas de la ansiedad, el odio y la lujuria. Nuestras relaciones, que debían reflejar la comunión divina, se convirtieron en campos de batalla de egoísmo y poder. Y nuestra sexualidad, el ícono sagrado de la unión y la vida, se distorsionó, convirtiéndose en una fuente de vergüenza, abuso y desorden. El resultado fue una humanidad fracturada, una imagen de Dios desfigurada. La primera manifestación a gran escala de esta corrupción universal la encontramos en la generación del diluvio. La historia de Noé no es un cuento infantil sobre animales en un barco, es la crónica sombría de la primera advertencia de Dios a un mundo que se había hundido en su propia depravación. La Biblia no dice simplemente que la gente era mala, usa un lenguaje mucho más fuerte. Génesis capítulo 6, versículo 11 declara: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». La palabra hebrea para corrompió, shahat, es la misma que se usa para describir un cuerpo en descomposición. La humanidad se había podrido desde dentro, y esa corrupción no era solo la violencia física, los asesinatos y las guerras. Los antiguos rabinos de Israel, al comentar estos pasajes, explicaron que la corrupción fue total y que incluyó una inmoralidad sexual desenfrenada en sus formas más degradantes. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, folio 57, afirma algo escalofriante: que los hombres de aquella generación llegaron al punto de redactar y registrar contratos de matrimonio entre varón y varón, e incluso entre seres humanos y animales. Pensemos en la gravedad de esto. Para la mente hebrea, este era el colmo de la rebelión. No era solo cometer un pecado en la oscuridad de la noche, sino traerlo a la luz del día, normalizarlo, legalizarlo y celebrarlo. Era tomar la institución sagrada del pacto matrimonial, diseñada por Dios para reflejar su gloria, y usarla para consagrar la perversión. Rashi, el más grande comentarista judío de la Edad Media, al analizar la frase de Génesis, «toda carne había corrompido su camino sobre la tierra», afirma que se refiere específicamente a un mundo donde todos los límites de la sexualidad habían sido borrados. La distinción entre hombre y mujer, entre humanos y animales, había sido destruida. Nada era sagrado, nada era respetado. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, un testigo crucial de la fe y la historia de su pueblo, escribió en su obra Antigüedades de los Judíos que aquella generación, en su arrogancia, se entregó a toda clase de pecados y perversiones, provocando la justa ira de Dios. En su relato resuena la misma idea: una humanidad desafiante, que se enorgullecía de sus vicios y se hundió tan profundamente en ellos que perdió el derecho a existir.
San Agustín, siglos más tarde, interpretó esta catástrofe de manera teológica. El hombre, en su rebelión, pervirtió hasta lo más sagrado, el orden mismo de la procreación, la fuente de la vida. Y el teólogo medieval Tomás de Aquino lo resumió con una lógica implacable. Los pecados contra la naturaleza, afirmó, son los más graves de todos, porque no solo violan un mandamiento, sino que atacan directamente el propósito y la sabiduría del Creador impresos en la realidad misma. Amigo oyente, no estamos hablando de un simple error humano, de una sociedad que cometió algunos fallos. Estamos hablando de un mundo en abierta y declarada rebelión contra la esencia misma de Dios. Por eso el juicio no se retrasó. El diluvio no fue un acto de un Dios caprichoso y airado. Fue la respuesta justa y necesaria de un Dios santo a una humanidad que ya no reflejaba su imagen, sino que la había arrastrado por el lodo de su propia corrupción. Fue un acto de cirugía cósmica para salvar a la creación de una metástasis de pecado que amenazaba con destruirlo todo. Y aquí viene la advertencia más solemne para nosotros hoy. El mismo Señor Jesús, al hablar de los últimos tiempos, no los comparó con la tiranía de Roma ni con ninguna otra crisis política. Los comparó con aquellos días. Leamos sus palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran esos días? Una sociedad entregada a sus placeres, indiferente a Dios y sumergida en la violencia, la inmoralidad y el desprecio absoluto por el diseño de su Creador. El homosexualismo, por lo tanto, no nació en la modernidad. Su semilla ya estaba presente en el lodo del mundo antediluviano, como una manifestación más de la corrupción universal que siguió a la caída. Y al recordar esto, no lo hacemos para juzgar, sino para entender una verdad profética. Los patrones del pasado son señales de advertencia para el presente. Sodoma y Gomorra, el ícono de la rebelión sexual. Si la generación del diluvio nos mostró la extensión universal de la corrupción, la historia de Sodoma y Gomorra se eleva en las páginas de la Escritura como el monumento más infame y recordado de la perversión sexual y la rebelión deliberada contra Dios. El nombre Sodoma ha resonado a través de los milenios, no como una simple ciudad antigua, sino como un sinónimo eterno de la depravación que provoca el juicio divino. Imaginemos la escena. Sodoma y Gomorra no eran desiertos áridos. La Biblia las describe como un paraíso terrenal, como el huerto de Jehová, un lugar de increíble prosperidad y abundancia de recursos. Pero esta riqueza material, en lugar de producir gratitud hacia el dador, había engendrado un veneno mortal, la arrogancia, la injusticia social y sobre todo una perversión sexual que se había convertido en la identidad misma de la ciudad. El relato de Génesis, capítulo 19, es uno de los pasajes más oscuros y perturbadores de toda la Biblia. Dos ángeles, con apariencia de hombres, llegan a Sodoma y son acogidos por Lot, el sobrino de Abraham. El texto, en los versículos 4 y 5, es explícito y escalofriante. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. En la cultura moderna, la palabra conocer puede parecer inofensiva, pero en el contexto hebreo de la Biblia, el verbo yadá, conocer, usado de esta manera, tiene una connotación íntima y sexual inconfundible. Es el mismo verbo que se usa en Génesis, capítulo 4, versículo 1, cuando dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. No hay ninguna ambigüedad aquí.
La turba de Sodoma no estaba pidiendo una presentación formal. Para que no quede ninguna duda, la nueva versión internacional traduce el pasaje de una manera que elimina cualquier posible malentendido. Llamaron a Lot y le dijeron: «¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos tener relaciones sexuales con ellos». Analicemos la escena con detenimiento. Esto no fue un acto privado entre dos individuos, fue una acción colectiva de todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. No fue una propuesta, fue una exigencia violenta. No buscaban una relación consentida, buscaban una violación homosexual en grupo, pública y humillante. Fue un acto de poder, de dominio y de desprecio absoluto por la hospitalidad, la decencia y la ley de Dios. Era el símbolo de una ciudad que había llegado al punto más bajo de la corrupción. Los antiguos rabinos de Israel, en sus comentarios, fueron aún más allá al explicar la cultura de Sodoma. El Talmud de Jerusalén y el Midrash Bereshit Rabbah enseñan que los habitantes de Sodoma no solo practicaban la homosexualidad, sino que la habían convertido en la norma, la habían institucionalizado e incluso la protegían con leyes injustas. El Talmud cuenta que en Sodoma existía una ley que prohibía dar hospitalidad a los extranjeros, castigando la caridad y recompensando el egoísmo. La lujuria no solo se toleraba, se había legalizado. El Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, folio 109a, describe que en Sodoma se practicaba la homosexualidad de forma pública y desvergonzada, no como una debilidad oculta, sino como un acto de desafío abierto contra el Dios de Abraham. Para los sabios de Israel, la gravedad extrema del pecado de Sodoma no estaba solo en la práctica en sí, sino en la insolencia, en la arrogancia de exhibir su pecado como si fuera una virtud. Hombres buscando hombres de manera colectiva, violenta y sin el más mínimo rastro de temor o vergüenza. El rabino Rashi, comentando sobre este capítulo de Génesis, afirmó que la abominación de Sodoma consistía en un desenfreno total contra la naturaleza, donde hombres buscaban hombres y mujeres buscaban mujeres, quebrando deliberadamente el orden establecido por el Creador en el principio. El historiador Flavio Josefo, en sus Antigüedades de los Judíos, corrobora esta visión. Escribió que los sodomitas eran un pueblo arrogante y aborrecedor de los extranjeros, entregado a placeres ilícitos y que se enorgullecían de su depravación sexual como si fuera un signo de libertad y poder. El Midrash Tanhuma añade un detalle crucial. Sodoma fue destruida no solo porque practicaba el pecado, sino porque lo promovía activamente como parte de su identidad cultural. La homosexualidad no era una vergüenza que se ocultaba, era un estilo de vida que se celebraba y se imponía. Incluso la arqueología moderna parece reforzar este cuadro sombrío. En los sitios de Babed Dara y Numeira al sur del Mar Muerto, que muchos eruditos identifican con las ciudades de la llanura, se han encontrado evidencias de asentamientos prósperos que fueron destruidos de manera súbita y violenta por un fuego de altísima temperatura. Aunque los arqueólogos seculares no interpretan estos datos desde una perspectiva de fe, los hallazgos de capas de ceniza, azufre y restos humanos calcinados coinciden de manera sorprendente con el relato bíblico de un juicio de fuego y azufre caído del cielo. Sodoma, entonces, se convierte en el símbolo eterno, no solo del pecado de la homosexualidad, sino de algo mucho más profundo, una sociedad que convierte su pecado en su bandera, su rebelión en su ley. No fue un pecado oculto, fue un pecado exhibido con orgullo. No fue una debilidad personal, fue una ideología institucionalizada y practicada sin freno. Por eso los rabinos concluyeron que Sodoma cayó porque había convertido la perversión sexual en ley. La Biblia misma lo confirma a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 50.
y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Estimado oyente, el mensaje de Sodoma es claro y terrible. La homosexualidad practicada allí no fue una alternativa inocente de amor, fue una manifestación de una abominación colectiva, un desafío directo y arrogante a la santidad y al diseño del Creador. Esa es la verdadera razón por la cual su destrucción se convirtió en un ejemplo de advertencia para todas las generaciones venideras, un recordatorio de que hay un límite para la paciencia de Dios. La condena en la ley y los profetas. Después de la era de los patriarcas, después del juicio del diluvio y de Sodoma, Dios hizo algo nuevo en la historia. Escogió a un pueblo Israel para ser su posesión especial. A este pueblo no solo le entregó una tierra prometida, sino también un regalo aún mayor, su ley, la Torá. Estos mandamientos no eran reglas arbitrarias para oprimir a la gente, eran un diseño divino para la vida, un manual para construir una sociedad santa, justa y próspera, que fuera una luz para las naciones. Y en el corazón de esta ley, Dios reguló todas las áreas de la vida, incluyendo, de manera muy específica, la sexualidad. En el libro del Levítico, que es el manual de santidad para Israel, Dios habla con una claridad que no deja lugar a la interpretación o a la duda. En el capítulo 18, versículo 22, el mandamiento es directo y contundente. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y para que nadie piense que esto era una ofensa menor, en el capítulo 20, versículo 13, se establece la pena capital, la misma que para el adulterio o el incesto. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Para Israel, estas no eran palabras sujetas a debate cultural. Eran mandamientos divinos, parte del pacto que los separaba como un pueblo santo. Mientras las naciones cananeas que los rodeaban practicaban abiertamente la homosexualidad, a menudo como parte de sus rituales de idolatría en los cultos a Baal y Asera, Israel debía marcar una diferencia radical. Su santidad debía reflejarse incluso en el lecho conyugal. Los sabios de Israel explicaron que esta prohibición no era una invención de Moisés, sino que estaba directamente relacionada con el orden de la creación. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, folio 54a, sostiene que estas leyes contra las perversiones sexuales forman parte de los Sheva Mitzvot Benei Noag, los 7 mandamientos universales que Dios dio a toda la humanidad a través de Noé después del diluvio. Esto es crucial. Significa que, para la tradición judía, la condena del homosexualismo no era una ley exclusiva para Israel, sino un principio moral universal para todas las naciones y todos los tiempos. El Sifrá, un antiguo comentario rabínico al libro de Levítico, profundiza en el significado de la palabra hebrea toevá, traducida como abominación. Enseña que esta palabra no significa simplemente algo inmoral o desagradable. Implica algo que es intrínsecamente repugnante a la naturaleza de Dios, algo que revierte y pervierte el orden mismo de la creación. Según estos sabios, el hombre que se une con otro hombre no solo comete un acto inmoral, sino que profana y deshonra la imagen divina que lleva impresa en su propio cuerpo. Esta enseñanza no se quedó en los libros de la ley, resonó con fuerza a través de los profetas de Israel, quienes constantemente llamaban al pueblo a regresar a la santidad de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 3, versículo 9, denuncia el descaro del pecado de su generación y lo compara directamente con Sodoma. Escuchemos sus palabras ardientes. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí.
Aquí, la denuncia no es solo el pecado, sino la arrogancia de mostrarlo públicamente, la pérdida total de la vergüenza, el orgullo en lo que debería ser motivo de arrepentimiento. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 49 al 50, hace un diagnóstico completo de la raíz del pecado de Sodoma y, por extensión, del pecado de Judá. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Para los profetas, el pecado sexual nunca era un problema aislado, siempre estaba conectado a una raíz más profunda de soberbia espiritual, injusticia social e indiferencia hacia Dios. Esta interpretación se mantuvo firme a lo largo de la historia de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia reforzaron este mensaje sin vacilación. San Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV conocido como Boca de Oro, dijo en su homilía sobre la carta a los romanos: la pasión contra naturaleza es mucho peor que el adulterio. El adulterio viola un pacto humano, pero la sodomía ataca directamente el diseño del Creador. Es una guerra contra la naturaleza misma. Incluso historiadores seculares, al observar el ascenso y la caída de las civilizaciones, han notado una correlación entre la decadencia moral y el colapso social. Edward Gibbon, en su famosa obra La decadencia y caída del Imperio Romano, aunque no escribía desde una perspectiva cristiana, reconoció que la expansión desenfrenada de la homosexualidad y otras formas de inmoralidad en la Roma tardía fueron un síntoma claro de la putrefacción interna que precedió a su colapso final. Así, la ley y los profetas se levantan como dos testigos insobornables contra el homosexualismo. La ley lo prohíbe explícitamente como una abominación que pervierte el orden creado. Los profetas lo denuncian como el fruto amargo de la soberbia y la rebeldía espiritual. Israel debía ser diferente, una nación santa en medio de culturas que glorificaban precisamente lo que Dios condenaba. De este modo, la voz de la ley que resonó en el monte Sinaí no fue una regla arbitraria ni culturalmente limitada. Fue un eco poderoso y necesario del diseño original revelado en el jardín del Edén. Lo que Dios estableció al principio, varón y hembra, fue reafirmado con la fuerza de un mandamiento divino en el Sinaí y recordado por la voz apasionada de los profetas. La sexualidad humana es sagrada porque refleja la esencia de un Dios santo y no puede ser distorsionada sin graves consecuencias espirituales y sociales. Antes de pasar al Nuevo Testamento, consideremos un dato lingüístico importante. La palabra homosexualismo que usamos hoy proviene del griego homo, que significa igual, y del latín sexus, que significa sexo. Es un término clínico que describe la práctica sexual entre personas del mismo sexo. En cambio, el término histórico sodomita deriva directamente de Sodoma y quedó grabado en la tradición judeocristiana como sinónimo de aquellos que practican relaciones sexuales que van en contra del orden natural establecido por Dios. Estos mismos términos, en su etimología, muestran cómo la historia y el lenguaje reconocen la profunda conexión entre esta práctica y el juicio divino. El análisis del apóstol Pablo, las raíces espirituales. Llegamos ahora al Nuevo Testamento, y si alguien piensa que la gracia del Evangelio suaviza o anula la postura del Antiguo Testamento sobre este tema, se encontrará con una sorpresa. El Nuevo Testamento no solo no suaviza esta enseñanza, sino que la profundiza, la lleva a su máxima claridad espiritual. Y el encargado de esta tarea, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es el apóstol Pablo.
Pablo, escribiendo a los cristianos que vivían en el corazón del Imperio Romano, una sociedad saturada de inmoralidad sexual, explica que el homosexualismo no es simplemente un error moral o una mala decisión. Es el resultado visible de un proceso espiritual mucho más profundo y trágico, el rechazo deliberado del Creador. En su carta a los Romanos capítulo 1, versículos 25 al 27, Pablo expone su argumento con una lógica teológica devastadora. Escuchemos con suma atención, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este pasaje es, sin duda, el texto más completo y explícito de toda la Biblia sobre el origen y la naturaleza del homosexualismo. Pablo no lo presenta como una condición genética o una orientación innata. Lo presenta como la consecuencia de una serie de decisiones espirituales equivocadas. A continuación, vamos a desglosar paso a paso las 7 razones que el apóstol Pablo expone para demostrar por qué el homosexualismo no es parte del diseño divino. Todo comienza aquí. Pablo lo dice con una claridad meridiana en Romanos, capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esta es la raíz de toda la disfunción humana. No es un problema principalmente sexual, es un problema de verdad. La humanidad en su origen tenía un conocimiento claro de Dios a través de la creación. El orden, la belleza y la complejidad del universo testificaban de un creador sabio y poderoso. Pero la humanidad tomó esa verdad y la cambió, la suprimió, la intercambió por una mentira. ¿Y cuál es la mentira fundamental? La mentira de que no necesitamos a Dios, de que podemos ser nuestros propios dioses, de que la creación es más importante que el Creador. El reconocido teólogo británico John Stott comentó sobre este pasaje: la homosexualidad, en el análisis de Pablo, es más que un simple desorden sexual, es una expresión visible de la rebelión fundamental del hombre contra Dios y su orden establecido. Es decir, lo que vemos manifestado en la práctica homosexual no es, en su raíz, un accidente biológico. Es el reflejo externo de un corazón que ha tomado la decisión interna de rechazar la verdad revelada por Dios, tanto en la creación como en la Escritura. El doctor Robert Gagnon, uno de los mayores expertos mundiales en lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad, en su obra monumental The Biblian Homosexual Practice, afirma que Pablo, en Romanos capítulo 1, no está describiendo un pecado aislado que afecta solo a algunas personas. Está describiendo la consecuencia universal que sufre toda la humanidad cuando rechaza a Dios. Cuando la humanidad como un todo cambia la verdad por la mentira, Dios permite que esa mentira se manifieste de formas concretas. Y una de las más evidentes es en la distorsión de la sexualidad, la parte más íntima y fundamental del ser humano. En agudo contraste, muchos pensadores seculares y teólogos liberales hoy afirman que el homosexual nace así, que es producto de una predisposición biológica inmutable. Pero esta afirmación no tiene un respaldo científico concluyente. Décadas de investigación no han logrado encontrar un gen gay determinante. El propio informe de la American Psychological Association, la APA, reconoce que la orientación sexual es probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, psicológicos y sociales.
Esto en esencia confirma lo que Pablo declaró hace 2000 años. El origen del homosexualismo no es un mandato genético simple y inevitable, sino que está profundamente ligado a un corazón que ha elegido cambiar la verdad de Dios por la mentira. Incluso el filósofo postestructuralista Michel Foucault, quien personalmente celebraba la homosexualidad, reconoció en sus estudios que nuestras categorías modernas de identidad sexual, heterosexual, homosexual, etc., son en gran medida construcciones sociales y culturales recientes, no realidades biológicas fijas y eternas. Esto contradice directamente el argumento popular de que se nace así. Por eso Pablo no lo presenta como un destino inevitable contra el que no se puede luchar, sino como el síntoma espiritual de la idolatría. Al negar al Creador, el ser humano pierde la brújula de su propia naturaleza, el manual de instrucciones de su propio ser, y el resultado es que termina desfigurando hasta su propia sexualidad. Por lo tanto, la primera razón, según Pablo, es contundente. El homosexualismo surge como una consecuencia directa de cuando la verdad de Dios es sustituida por la mentira. No es una identidad original, no es genética pura, no es una evolución cultural positiva. Es, en su raíz más profunda, rebelión espiritual. Pablo no se detiene en el rechazo de la verdad, da un paso más y explica el mecanismo de esta rebelión en Romanos capítulo 1 versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aquí está el fruto directo de cambiar la verdad por la mentira, la idolatría. Cuando el ser humano deja de adorar al Dios vivo y verdadero, no deja de adorar. Simplemente cambia el objeto de su adoración. Termina adorando lo creado, la naturaleza, el poder, el dinero, o, en este contexto, su propio cuerpo, sus propios deseos, sus propias pasiones. El teólogo Robert Gagnon lo señala de manera brillante. Para Pablo, la homosexualidad no es solo inmoralidad sexual, es idolatría encarnada en la sexualidad. Es el testimonio visible y carnal de que el hombre ha cambiado a Dios por sí mismo como el centro de su universo. En otras palabras, el cuerpo humano, que fue diseñado para ser un templo del Espíritu Santo, se convierte en el altar de un falso culto, un culto al yo. Se rinde pleitesía al deseo personal, sin importar si ese deseo se alinea o no con la voluntad del Creador. San Agustín, en La Ciudad de Dios, lo expresó con su genio característico. El amor desordenado es idolatría. Cuando el hombre ama lo creado más que al Creador, su misma carne se convierte en un instrumento de corrupción. Aquí se entiende perfectamente la secuencia de Pablo. Primero se desplaza a Dios del centro de la vida y luego, como consecuencia, la sexualidad se desordena. Los pensadores liberales suelen argumentar: el homosexualismo es simplemente una orientación afectiva, una forma de amar. No tiene nada que ver con la religión o la idolatría. Sin embargo, Pablo lo presenta como parte de un patrón espiritual universal. Cuando una cultura o un individuo rechaza al Creador, el desorden sexual aparece inevitablemente como un signo externo de esa rebelión interna. La historia lo confirma una y otra vez. El mundo grecorromano en el que Pablo vivía estaba saturado de idolatría, con un panteón de dioses y diosas que eran proyecciones de las pasiones humanas. Y en esa misma cultura, la homosexualidad no solo era común, sino que a menudo se celebraba y se practicaba en contextos religiosos y filosóficos. El filósofo Platón, en su diálogo El banquete, llega a exaltar el amor entre hombres como una forma superior al amor heterosexual, precisamente porque lo desligaba de la carga de la procreación y lo enfocaba puramente en la búsqueda del placer y la belleza. Para Pablo, este pensamiento no era progreso filosófico, era idolatría pura, el deseo humano convertido en un dios.
Como ya mencionamos, Edward Gibbon reconoció que la expansión de las prácticas homosexuales en el Imperio Romano tardío fue paralela al auge de los cultos más extraños y decadentes y al declive moral general del imperio. Así, la Biblia nos muestra que la práctica homosexual no es un acto moralmente neutral, es la consecuencia espiritual de un corazón que ha cambiado al Dios verdadero por los ídolos de sus propios deseos y que ha hecho de la criatura su principal objeto de adoración. Mientras nuestra cultura secular lo presenta como diversidad o identidad, Pablo lo expone como lo que realmente es en su raíz: idolatría. No es simplemente amar distinto, es rendir culto a uno mismo en lugar de adorar al Creador. Aquí Pablo introduce un principio espiritual tremendo y aterrador. Cuando el ser humano insiste en su rebelión, cuando rechaza la verdad y abraza la idolatría, llega un punto en que Dios no interviene con un rayo del cielo, sino que aplica un juicio mucho más sutil y terrible, lo entrega a sus propios deseos. Leamos de nuevo Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La palabra clave aquí es entregó, en griego paredoken. Esta frase se repite 3 veces en este capítulo, como el toque de una campana fúnebre. Dios los entregó a la impureza, los entregó a pasiones vergonzosas y los entregó a una mente reprobada. Este no es un acto de aprobación divina, al contrario, es un acto de juicio. El homosexualismo y otros desórdenes sexuales aparecen en la Biblia como una señal de que Dios ha retirado su mano de restricción y permite que la humanidad se hunda en la corrupción que ella misma ha escogido. Es como si Dios dijera: si insistes en vivir en rebelión, si no quieres mi guía ni mi protección, entonces te dejaré probar las amargas consecuencias de tu propio pecado. Te entregaré a tus ídolos. San Agustín lo expresó con una claridad asombrosa: el castigo del pecado es el pecado mismo, cuando Dios, en su justa ira, abandona al hombre a su propio desorden. El gran predicador galés, el doctor Martin Lloyd-Jones, en su comentario a Romanos afirma: la mayor evidencia de la ira de Dios en el mundo hoy no son los terremotos o las hambrunas, es el espectáculo de un mundo al que Dios ha quitado su freno y ha permitido que se hunda cada vez más en la ciénaga de sus propias pasiones. Los intérpretes liberales a menudo argumentan: si Dios permite que exista el homosexualismo, entonces debe ser porque Él lo creó así. Pero esta lógica es profundamente errónea. Dios permite muchas cosas que Él no aprueba ni origina. Permite la violencia, la injusticia, el odio, la idolatría. Que Dios permita algo en su soberanía no significa que lo apruebe en su santidad. Permitir el pecado es, en este contexto, una forma de ejercer juicio, dejando que el hombre siga su propio camino hacia la autodestrucción. El teólogo John Piper lo explica de esta manera: cuando Pablo dice que Dios los entregó, no está diciendo que Dios diseñó o implantó esa pasión en ellos. Está diciendo que Dios retiró su gracia restrictiva, su poder de contención, para que el hombre experimente en carne propia las consecuencias devastadoras de vivir sin Él. La historia, una vez más, confirma esta verdad. El Imperio Romano, en sus últimos siglos, no cayó principalmente por las invasiones bárbaras. Se derrumbó desde adentro. El historiador Will Durant escribió la famosa frase: una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se ha destruido a sí misma desde dentro. Y una parte fundamental de esa autodestrucción fue la inmoralidad sexual desenfrenada, incluyendo la homosexualidad que era exaltada y practicada abiertamente por emperadores como Calígula, Nerón o Heliogábalo. Así entendemos la lógica inexorable de Pablo. El homosexualismo no es una creación de Dios ni una simple diversidad humana. Es la evidencia de un juicio espiritual en curso. Dios,
Al ser rechazado, retira su gracia protectora y el hombre queda atrapado en las pasiones vergonzosas que él mismo eligió. Pasiones que prometen libertad, pero que al final solo esclavizan. Por eso, desde la perspectiva bíblica, no se trata de una identidad que celebrar, sino de una condición de juicio que lamentar. No es genética, es la señal de que un individuo o una sociedad está viviendo bajo el juicio de abandono de Dios por haberse apartado de su Creador. Pablo continúa su análisis con una afirmación que está en el centro del debate actual. En Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, declara que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí aparece la expresión clave, contra naturaleza, en griego, paraphysin. ¿Qué significa exactamente? Para Pablo, naturaleza no significa lo que a mí me parece natural o lo que siento de forma innata. Naturaleza se refiere al orden establecido por Dios en la creación. Es el diseño, la estructura, el propósito con el que las cosas fueron hechas. La naturaleza de un pez es vivir en el agua. La naturaleza de un pájaro es volar. Poner a un pájaro bajo el agua es contra naturaleza. De la misma manera, la naturaleza de la sexualidad humana, según el diseño revelado en Génesis, es la unión complementaria entre un varón y una mujer. Es un diseño binario, heterosexual, con el propósito de la unión íntima, el reflejo de la imagen de Dios y la capacidad de dar vida. Todo lo que contradice fundamentalmente ese diseño es, por definición, contra la naturaleza creada. El teólogo Robert Gagnon explica: para Pablo, la homosexualidad no es un pecado cualquiera en una lista de muchos, es un pecado de categoría especial, porque constituye un atentado directo contra la estructura misma de la creación. Ataca lo que Dios definió en el libro de Génesis como el orden básico y fundamental de la humanidad. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, siguiendo esta misma lógica, escribió que los pecados contra la naturaleza son particularmente graves porque destruyen el fin mismo para el cual la sexualidad fue creada, que es la unión complementaria y la procreación. Los intérpretes liberales modernos intentan eludir la fuerza de este argumento diciendo que contra naturaleza simplemente significaba que algunas personas supuestamente heterosexuales practicaban actos homosexuales que iban en contra de sus inclinaciones personales y que Pablo no estaba hablando de personas con una orientación homosexual fija. Pero esta idea es anacrónica e insostenible. El contexto de Romanos capítulo 1 no es psicológico, es teológico y creacional. Pablo no está hablando de los deseos subjetivos de cada individuo. Está hablando del diseño objetivo del Creador, revelado en el principio, que es la norma para toda la humanidad. De hecho, esta no era solo la opinión de Pablo. El filósofo judío Filón de Alejandría, que vivió en la misma época que el apóstol, también condenó la práctica homosexual de manera enérgica, calificándola como contraria a la naturaleza y destructiva para la sociedad. El historiador Flavio Josefo también la llamó una abominación que corrompe el orden establecido por Dios. Había un consenso general en el mundo judeocristiano del primer siglo de que la homosexualidad violaba el diseño de la creación. Incluso pensadores seculares, como ya mencionamos, han reconocido este principio de complementariedad. El psiquiatra Viktor Frankl afirmó que el hombre encuentra sentido cuando se trasciende a sí mismo en la entrega a un otro que es diferente. El diseño varón-mujer es el arquetipo de esta entrega a la alteridad, mientras que el homosexualismo, por su propia definición, encierra al ser humano en un círculo de mismidad, un amor a lo igual que biológicamente no genera vida nueva y, según Pablo, tampoco genera plenitud espiritual.
Por eso Pablo dice que es contra naturaleza, porque contradice el orden biológico. Los cuerpos del hombre y la mujer encajan, se complementan, contradice el orden procreativo. La unión homosexual no puede generar vida por sí misma. Y lo más importante, contradice el orden teológico. No puede reflejar adecuadamente la imagen de un Dios que se revela en la diversidad y complementariedad del varón y la hembra. Por lo tanto, el homosexualismo no es una simple variación natural, como afirman los liberales modernos. Desde la perspectiva bíblica, es una contradicción fundamental al diseño mismo de Dios. Es una rebelión no solo contra un mandamiento escrito, sino contra la ley escrita en la creación, en la biología y en la esencia divina reflejada en la humanidad. El apóstol Pablo no usa un lenguaje neutral o políticamente correcto para describir el homosexualismo. En Romanos capítulo 1, versículo 27, habla de pasiones vergonzosas o pasiones de deshonra, patheatimias en griego, y en el versículo 27 lo llama hechos vergonzosos, tenaskemosinen. Es una pasión que deshonra, que degrada el cuerpo humano y que oscurece el alma. El teólogo John Stott subrayó que Pablo utiliza aquí términos con una fuerte carga moral, no meramente cultural. Él escribió: la homosexualidad no es, para Pablo, simplemente un comportamiento alternativo, es una degradación de la dignidad humana y un deshonor para el cuerpo, que fue creado por Dios para la gloria. El especialista bíblico Richard Hayes, en su influyente libro The Moral Vision of the New Testament, comentó: Pablo ve las prácticas homosexuales como un signo visible y particularmente claro de la rebelión humana contra Dios. Son presentadas como actos vergonzosos porque contradicen la gloria y el propósito para el cual fueron creados los cuerpos humanos. En agudo contraste, el discurso secular contemporáneo afirma vehementemente: el homosexualismo es una forma de amor tan válida y respetable como la heterosexualidad, siempre y cuando sea consensuada y entre adultos. Pero este argumento, centrado únicamente en el consentimiento humano, choca frontalmente con la enseñanza de Pablo. Para el apóstol, no basta con que haya consentimiento entre dos personas. La pregunta fundamental es: ¿esta práctica honra al Creador? ¿Respeta su diseño? ¿Glorifica a Dios en el cuerpo? San Juan Crisóstomo, predicando sobre este mismo pasaje en el siglo IV, no se anduvo con rodeos. Dijo: no hay nada más vergonzoso ni más degradante que confundir la naturaleza. Dios dio al hombre a la mujer para la procreación y la compañía, pero ellos, despreciando lo que es natural y honorable, se corrompen con lo que es deshonroso. Y lo peor de todo es que se enorgullecen de aquello que debería ser su mayor motivo de vergüenza. Incluso pensadores seculares que han criticado la decadencia social han reconocido que, históricamente, la exaltación de la homosexualidad ha estado a menudo unida a la pérdida de valores fundamentales como la integridad y el autodominio. El sociólogo Pitirim Sorokin, en su estudio sobre la caída de diversas civilizaciones, concluyó que una de las señales recurrentes del colapso social es cuando la lujuria sexual en todas sus formas es glorificada como una virtud y el autocontrol es ridiculizado como represión. De esta manera, Pablo no llama al homosexualismo un amor alternativo, lo llama un hecho vergonzoso que profana lo que Dios creó para ser honorable. Desde la perspectiva bíblica, no se trata de libertad, sino de degradación. Por lo tanto, lo que el mundo moderno llama orgullo, la Biblia lo llama vergüenza. Lo que el secularismo celebra como diversidad, Pablo lo denuncia como deshonra. El cuerpo, que fue diseñado para ser un templo que reflejara la gloria de Dios, termina convertido en un instrumento de ignominia y deshonor. El argumento de Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 27, concluye con una frase solemne y profunda:
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Con estas palabras, Pablo enseña un principio crucial. El homosexualismo no solo es un pecado contra Dios y contra el diseño de la creación, es también un pecado contra el propio cuerpo y la propia alma del que lo practica. El mismo acto trae consigo sus propias consecuencias internas, su propio castigo inherente. El teólogo Richard Hayes explica este concepto de manera magistral. Pablo ve la homosexualidad no solo como un desorden externo, sino como un juicio intrínseco. El pecado se convierte en su propio castigo. La retribución no es necesariamente un rayo que cae del cielo, sino la degradación personal y la esclavitud a la pasión que resultan del acto mismo. Lo que comienza como una búsqueda de placer termina en una forma de degradación personal y vacío espiritual. San Agustín lo expresó de otra manera, pero con la misma idea. Dios, al abandonar al pecador a sus pasiones, permite que experimente en su propia carne la amargura de su elección. El deleite aparente se convierte en un tormento interno, y el alma se enferma por el mismo veneno que bebió buscando el placer. El secularismo moderno insiste en que el homosexualismo es una opción perfectamente válida y saludable, siempre que sea consensuada y no cause daño a nadie. Pero este argumento ignora por completo la enseñanza de Pablo. El daño no es solo externo a un tercero. El daño principal es interior, espiritual, psicológico y a menudo físico. El cuerpo mismo, diseñado para la complementariedad heterosexual, se rebela contra el uso antinatural, generando lo que Pablo llama una retribución. Y aunque es un tema delicado, no podemos ignorar que los estudios epidemiológicos contemporáneos, realizados por instituciones seculares como los Centros para el Control de Enfermedades CDC de Estados Unidos, muestran de manera consistente que las poblaciones que practican la homosexualidad masculina tienen tasas estadísticamente mucho más altas de enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, y tasas más elevadas de adicciones. Aunque los defensores liberales afirman que todos estos problemas se deben exclusivamente a la discriminación social o a la homofobia, la Escritura ya había advertido hace 20 siglos que esta práctica lleva en sí misma una retribución inevitable, una consecuencia inherente al hecho de ir en contra del diseño. El teólogo John Piper lo resume así: el juicio de Dios no siempre viene con fuego del cielo. A veces, el juicio de Dios es simplemente dejar que el pecado siga su curso natural, un curso que siempre corrompe, esclaviza y en última instancia destruye a quien lo practica. Esto significa que el homosexualismo no solo ofende a un Dios santo en el cielo, hiere, daña y degrada al mismo ser humano, al cuerpo que debía ser templo del Espíritu Santo. Es como un veneno que se presenta en una copa de oro, disfrazado de libertad y autoexpresión, pero que al final termina trayendo cadenas, dolor y una profunda herida en el alma. Por lo tanto, Pablo afirma que el homosexualismo acarrea sus propias consecuencias negativas. No es una opción moralmente neutra ni una identidad que pueda vivirse sin costo. Es un extravío, un desvío del camino diseñado por Dios, que inevitablemente cobra una alta factura en la misma carne y en el mismo espíritu de la persona. Finalmente, el apóstol Pablo lleva su argumento a su conclusión más seria y eterna. Después de analizar el origen y la naturaleza del pecado homosexual, aborda sus consecuencias finales. En su primera carta a la iglesia de Corinto, una ciudad conocida por su rampante inmoralidad sexual, Pablo no deja lugar a dudas. En el capítulo 6, versículos 9 y 10, lanza una advertencia inequívoca. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo nombra específicamente dos categorías de personas relacionadas con la práctica homosexual. Usa dos palabras griegas muy precisas, malakoi, que se traduce como afeminados y que probablemente se refiere a los hombres que adoptaban un rol pasivo y amanerado en la relación homosexual, y arsenokoitai, un término más fuerte que significa literalmente hombres que se acuestan con varones, refiriéndose al que toma el rol activo. No es un lenguaje ambiguo ni sujeto a múltiples interpretaciones. Es una condena directa y específica de las prácticas homosexuales, colocándolas en la misma lista que otros pecados graves que, si se practican de manera impenitente, son incompatibles con la vida eterna en el reino de Dios. El teólogo John MacArthur comenta sobre este pasaje: es crucial entender que Pablo no está hablando aquí de la tentación o de una lucha ocasional, está hablando de estilos de vida no arrepentidos. La práctica homosexual sostenida, celebrada y sin arrepentimiento es una prueba clara de un corazón que no se ha sometido al señorío de Cristo y que por lo tanto no es apto para su reino. San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, predicando sobre este tema, dijo: quien practica la sodomía destruye la dignidad de la imagen de Dios en sí mismo, y si no se arrepiente y abandona ese camino, no podrá ver el reino, porque ha elegido voluntariamente las tinieblas en lugar de la luz. El argumento liberal más común hoy en día es: pero Jesús predicó un mensaje de amor e inclusión. Él nunca dijo nada sobre la homosexualidad, por lo tanto, no excluiría a nadie del reino por su orientación sexual. Pero esta visión distorsiona peligrosamente el Evangelio. Es cierto que Jesús predicó un amor radical, pero era un amor que siempre llamaba al arrepentimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le muestra una gracia asombrosa al salvarla de la lapidación, pero sus palabras finales no son «sigue como estás», son «ni yo te condeno, vete y no peques más». La inclusión de Cristo no significa la aprobación del pecado, significa ofrecer una oportunidad de arrepentimiento, perdón y un cambio de vida radical. La exclusión del reino no es un acto arbitrario de un Dios cruel. Es la consecuencia natural y lógica de vivir en un estado de rebelión contra el rey de ese reino. El reino de Dios es un reino de santidad, luz y justicia. Aquello que persiste voluntariamente en lo inmundo, en la oscuridad y en la injusticia, simplemente no puede entrar, no porque Dios no lo ame, sino porque es incompatible con la naturaleza misma de ese reino. El teólogo Kevin DeYoung lo resume perfectamente. El Evangelio ofrece gracia ilimitada al pecador arrepentido, pero nunca ofrece gracia para legitimar el pecado. Incluso pensadores seculares reconocen que toda sociedad funcional necesita límites y estándares morales. El filósofo Alasdair MacIntyre, aunque no escribe desde una perspectiva de fe, señala que sin un marco moral compartido, la libertad se convierte en caos y la sociedad se desintegra. Si esto es verdad en el ámbito social, ¿cuánto más en el ámbito espiritual del reino de Dios? Sin la santidad como fundamento, no hay reino. Por lo tanto, la advertencia de Pablo es clara, solemne y final. Aquellos que practican el homosexualismo como un estilo de vida, si no hay un arrepentimiento genuino, no heredarán el reino de Dios. La solución del Evangelio, esperanza y transformación. Ahora bien, amigo oyente, si nos detuviéramos aquí, el mensaje sería devastador. Sería una crónica de diseño roto, rebelión, juicio y condenación. Pero el apóstol Pablo y la Biblia en su totalidad
no se detienen en describir la enfermedad humana. No concluyen su mensaje con la condena, sino con la gloriosa esperanza de una cura. Pablo no deja al ser humano hundido en la vergüenza y la desesperación de su pecado. Lo levanta y lo dirige hacia la única solución real y poderosa que existe, una solución que solo el Evangelio de Jesucristo puede ofrecer. Inmediatamente después de la terrible lista de pecadores que no heredarán el reino de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, Pablo añade una de las frases más esperanzadoras de toda la Escritura. En el versículo 11 escribe: «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios». Detengámonos en esas tres palabras monumentales. Y esto erais. Erais. Tiempo pasado. Pablo no dice esto sois, como si fuera una identidad permanente e inmutable. Dice erais. En la iglesia de Corinto, una de las ciudades más promiscuas del mundo antiguo, había exfornicarios, exidólatras, exadúlteros y sí, exhomosexuales practicantes. El Evangelio no los había dejado en su pecado, los había transformado. Lo que el pecado había deformado, la gracia de Cristo lo había rehecho. Esto nos enseña una verdad fundamental. Desde la perspectiva bíblica, el homosexualismo no es un destino inmutable, una identidad final. En Cristo puede quedar en el pasado, como un testimonio no de lo que somos, sino de la asombrosa gracia que nos rescató. El teólogo Robert Gagnon, después de analizar exhaustivamente la condena bíblica, lo explica así: Pablo no concibe la homosexualidad como una identidad fija e inalterable. La ve como una conducta pecaminosa que puede y debe ser cambiada por el poder regenerador de Cristo. Para él, la solución no es la aceptación cultural del comportamiento, sino la transformación espiritual del corazón. San Agustín, quien antes de su conversión vivió una vida esclava de sus deseos sexuales desordenados, lo expresó desde su propia experiencia en sus confesiones: «El poder de tu gracia, Señor, no solo perdona el pecado, sino que sana la voluntad. La pasión que antes me dominaba y me arrastraba, ahora por tu poder, se ha convertido en un amor ordenado y dirigido hacia ti». Aquí yace la diferencia radical entre el mensaje del mundo y el mensaje del Evangelio. Mientras la sociedad moderna dice: «Naciste así, no puedes cambiar. Debes aceptar y celebrar tu identidad», Pablo responde en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Mientras el secularismo proclama: «Ama quien eres, tu verdad está en tus deseos», el Evangelio dice: «Cristo te ama demasiado como para dejarte como estás. Él murió para liberarte de tus deseos destructivos y darte un nuevo corazón con nuevos deseos que le honran». Por eso Pablo no presenta el homosexualismo como una condena final sin salida, lo presenta como uno más de los muchos pecados que tienen su solución definitiva en la cruz de Cristo. El Evangelio no es una lista de reglas, es una operación de rescate. Analicemos la triple acción de la gracia que Pablo menciona. Primero, ya habéis sido lavados. Esto es la justificación. La sangre de Jesús nos limpia de toda la culpa de nuestro pasado. No importa cuán oscuro haya sido, la sangre de Cristo borra el registro de nuestra deuda. Somos declarados inocentes delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por los suyos. Segundo, ya habéis sido santificados. Esto es la transformación. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y comienza un proceso gradual pero real de purificación. Nos aparta del pecado para una vida nueva y santa. Nos da el poder para decir no a las viejas pasiones y sí a la voluntad de Dios. Tercero, ya habéis sido justificados. Esto reafirma nuestra nueva posición legal ante Dios. Estamos en paz con Él. Las puertas del reino,
que estaban cerradas por nuestro pecado, ahora están abiertas de par en par por la justicia de Cristo que nos ha sido regalada. El mensaje final de Pablo y de toda la Biblia no es el pecado, sino la redención. No es la vergüenza, sino la gracia. No es la muerte, sino la vida nueva y eterna en Cristo Jesús. Estimado oyente, hemos completado nuestro viaje. Hemos recorrido la palabra de Dios desde el jardín del Edén hasta la cruz de Cristo para entender el origen y la solución al homosexualismo. Hemos visto que el diseño original de Dios era la unión complementaria y vivificante entre un hombre y una mujer, un reflejo de su propia naturaleza trinitaria. Hemos aprendido que esta práctica, según la Biblia, no es una identidad innata, sino que nace de una raíz espiritual profunda, el rechazo al Creador, la idolatría del yo, la entrega al pecado y una distorsión del orden natural. Pero Pablo, nuestro guía en este viaje, no nos deja en el sombrío diagnóstico, no deja al ser humano hundido en la condena, sino que le abre de par en par la puerta de la esperanza. Y esa esperanza tiene un nombre: Jesucristo. La solución a la confusión sexual de nuestra era no se encontrará en leyes humanas, en desfiles de orgullo, ni en la aceptación cultural. La solución no es intentar justificar el pecado o redefinir la moralidad. La verdadera y única solución es acudir humildemente a la cruz de Cristo. Allí, a los pies de la cruz, el ser humano encuentra lo que ninguna filosofía, ciencia o ideología puede darle: perdón completo, libertad verdadera y una nueva identidad. En Cristo el pecador, sea homosexual, adúltero, mentiroso, idólatra o violento, puede ser lavado de toda su culpa. En Cristo puede ser santificado, apartado para una vida nueva, limpia y con propósito. Y en Cristo puede ser justificado, declarado justo e inocente delante del juez de todo el universo. El teólogo Kevin DeYoung lo resumió de manera brillante: el Evangelio no te dice, eres perfecto tal como eres. El Evangelio te dice, Cristo es perfecto y en Él tú puedes ser hecho nuevo. Hoy nuestra sociedad celebra con orgullo lo que Dios llama pecado. Pero el Evangelio nos ofrece una alternativa infinitamente mejor. No orgullo en la carne, que es temporal y conduce a la muerte, sino gloria en Cristo, que es eterno y conduce a la vida. No las cadenas de las pasiones vergonzosas, sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la promesa. Libertad verdadera. No una libertad para seguir pecando, sino la libertad del poder del pecado, para poder caminar en santidad y en la luz. Y tú, amigo o amiga que escuchas estas palabras, quizás con un corazón pesado, entiende esto: el homosexualismo no tiene por qué ser tu identidad final. El pecado no define quién eres en esencia. Solo tu Creador tiene el derecho de definirte. Y Él te define como alguien creado a su imagen, caído en pecado, pero amado de tal manera que envió a su único Hijo a morir por ti. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, si confiesas tu pecado y confías en su sacrificio, puedes ser lavado, transformado y hecho un hijo o una hija de Dios. Tu pasado puede ser borrado y tu futuro puede ser asegurado en la eternidad. Así llegamos al final de este profundo estudio. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y por ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje ha hablado a tu vida, si ha traído luz a tu entendimiento o esperanza a tu corazón, te invito a hacer 3 cosas. Primero, dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrarlo. Segundo, suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros mensajes que edifican y desafían. Y tercero, y lo más importante, compártelo.
Compártelo con alguien que creas que lo necesita, alguien que esté luchando, alguien que esté confundido, porque cada vez que compartes, no solo compartes un video, estás ayudando a que la luz de la palabra de Dios llegue más lejos y toque más corazones con su mensaje de verdad y de gracia. Y ahora, nos gustaría que reflexionaras y nos dejaras un comentario. ¿Qué parte de este viaje bíblico, desde la creación hasta la cruz, te impactó más? Tu testimonio puede ser de gran aliento para otros. Nos reencontramos en el próximo video, con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia que perdona y la paz que sobrepasa todo entendimiento, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen cada día de tu vida. Dios te bendiga abundantemente.